Amén, lo tenemos. Aleluya, Salmo 84:10. Aleluya. Leemos así: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Aleluya. Gloria al Señor. Dios añada bendición, aleluya, a nuestra vida a través de su palabra. Oramos al Señor por esta parte. Aleluya. Padre amado, Padre bueno, te damos gracias, Señor, por la bendición que nos permite de adorarte, bendecirte y darte gloria y honra a ti, Señor. Aleluya. Te pedimos que tú seas glorificándote de manera especial, Señor. Que tú hables a nuestras vidas, Padre amado, y que tu Espíritu Santo se siga manifestando, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Se puede sentar, mi amado hermano. Aleluya. Gloria al Santo de Israel. Dios ha sido bueno. Aleluya. Nos gozamos de estar en su casa para adorar y glorificar su santo nombre. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Santo eres Dios. Aleluya. Bendito eres, Señor. Santo, 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 santo eres Dios. Aleluya. Gloria, gloria, gloria al Señor. Bendito es tu nombre, Jesús. Aleluya. Santo, santo eres Dios. Aleluya. Amados, nos gozamos. Aleluya. Gloria al Señor en esta hermosa, aleluya, mañana del Señor. Aleluya. Me gozo de ver por ahí a Eneida. Amén. Aleluya. Que, ¿verdad? Amiga nuestra. Bendito sea el Señor de nuestra familia y sus dos bellezas. Amén. Gloria al Señor. Dios la bendiga mucho de manera especial. Aleluya. Gloria al Señor. Amado, gloria al Señor. En esta mañana del Señor quiero predicar bajo el tema iglesia, ¿para qué? Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al que viva para siempre. Y es una pregunta que a lo mejor muchos, aleluya, allá afuera se preguntan, valga la redundancia, iglesia, ¿para qué? Bendito sea el Señor. Amado, yo le quiero hacer unas preguntas que usted, aleluya, no me las tiene que contestar, aleluya. Trate de no hacer cara, porque yo me doy cuenta. Pero, aleluya, usted se las va a contestar para usted mismo, aleluya. Y la primera es: ¿por qué usted viene a la iglesia? Bendito sea el Señor. ¿Por qué usted viene a la iglesia? Gloria al que vive para siempre. Porque usted es parte de la iglesia, aleluya. Gloria al Señor. O simplemente le hago la pregunta: ¿le gusta a usted venir a congregarse como parte de la iglesia, verdad? Porque congregación, aleluya, e iglesia no es lo mismo. Iglesia, verdad, somos el cuerpo de Cristo, y la congregación, verdad, son ustedes que se reúnen en este lugar. Bendito sea el Señor. Y le hago otra pregunta: la razón por la cual usted vino la primera vez, aleluya, a una iglesia, ¿será la misma por la cual usted está viniendo hoy? Bendito sea el Señor. Aleluya. O sea que la motivación que usted vino un momento dado por primera vez a la iglesia será la misma motivación de hoy. Bendito Dios. O usted viene, aleluya, porque entiende la importancia, o usted viene porque le gusta, o usted viene porque se siente bien, o usted viene obligado, aleluya, o usted viene por costumbre. Bendito sea el Santo de Israel, aleluya. Dentro de los que vienen por las distintas razones, o de los que no vienen, yo prefiero los que vienen, no importa la razón, amado, aleluya. Porque el que llega a la iglesia está expuesto a la palabra del Señor, está expuesto, aleluya, a lo que sucede aquí. Bendito sea el Señor. Pero el que no viene, aleluya, no puede experimentar ninguna de esas cosas. Bendito sea el Señor, aleluya. Gloria al que vive para siempre. Y yo quiero hablarte, amado, y aunque la congregación no es la presencia de Dios, ¿verdad? El congregarse no es la presencia de Dios, pero realmente la presencia de Dios, amado, le importa que tú y yo nos congreguemos, aleluya. Le importa que seamos no solamente parte de una congregación, sino parte del cuerpo de Cristo. Bendito sea al Santo de Israel, aleluya. Gloria al Señor. Así que, amado, no es solo congregarse, sino es vivir en la presencia del Señor y ser parte del cuerpo, que no es otra cosa, amado, que participar y ser, aleluya, parte de lo que tú, aleluya, de lo que Dios quiere que tú seas, de trabajar para la obra, de hacer lo que nos toca
hacer. Bendito sea el Santo de Israel, aleluya, gloria al Señor. Te adoramos, Jesús. Así que, amado, aleluya, pueden ser muchas las razones, bendito sea el Señor, aleluya, que usted, aleluya, esté aquí, bendito sea el Señor. Pero lo importante, amado, es que cada uno de nosotros, aleluya, aunque puede tener razones diferentes, siempre tiene que haber, aleluya, una transformación con el tiempo, que al final usted esté en este lugar porque usted anhela, porque usted sabe lo que le conviene, aleluya, bendito sea el Señor. La palabra aleluya nos dice en ese versículo, ¿verdad? Con que se lo dimos de una traducción viviente, ¿verdad? Todo el mundo lo sabe, probablemente en Reina Valera, ¿verdad? Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Bendito sea el Señor. Nueva traducción, aleluya, nos dice un solo día en tus atrios y exclama, es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios, o sea, el que está allí, que recibe la gente, ¿verdad? Que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Yo me acuerdo, y yo creo que yo lo conté aquí un momento dado, que aleluya, en mi caso particular, en mi familia, mi mamá, ¿verdad? Que fue por la cual yo conocí al Señor y estoy en la iglesia y me crío en la iglesia. Me llegó momentos que ella llegó a entrar y llegó a salir de la iglesia, aleluya. O sea, tiempos que se congregaba y tiempos que no. Aleluya. De esos tiempos a veces a mí me buscaban, aleluya, me llevaban. Ya cuando era un poco más, aleluya, preadolescente, pues sí, había unas personas que vivían en el barrio y me daban pon y me llevaban a la escuela bíblica por lo menos. Y luego empecé a ir también a los cultos, aleluya, de noche, en ese periodo que mi mamá nos visitaba. Pero me recuerdo que antes de llegar a la iglesia MI, donde fue que mi mamá se convierte, yo fui realmente, aleluya, presentado en iglesias asambleas. Y en ese entonces me acuerdo que un día bajamos, aleluya, desde la casa donde vivíamos, que había que llegar hasta la carretera caminando. Y me acuerdo que a mí me habían vestido, a mí me habían, no recuerdo cuántos años, a lo mejor tenía unos 5 años por ahí, eso sí, fue hace mucho tiempo. Entonces me acuerdo que yo no sabía para dónde íbamos. En casa en ese momento era mi hermano, mi mamá y yo, y él no tenía carro, ni mi mamá nunca guió. Y me acuerdo que yo decía, ¿para dónde vamos? Y me trataban de que yo adivinara. Y yo me acuerdo que en un momento dado le dijo, vamos para Disney, aleluya. Bendito sea el Señor. O es mejor que Disney, bendito sea el Señor. Y ellos me decían, sí, es mejor que Disney. Pero yo en mi ignorancia, ¿verdad? Pues no sabía. Hasta un momento dado que llega la guagua de la iglesia y yo los miro a ellos como que yo, vamos para la iglesia. Porque yo sabía lo que era la iglesia, ¿verdad? En ese momento. Y ciertamente cuando el salmista, amado, habla estas palabras, que es mejor estar en tus atrios. Y yo quiero que usted vea que los atrios, cuando los traemos a este tiempo, son los alrededores de la iglesia, amado. No están siquiera ni dentro del templo, en el lugar donde nos acostumbramos a llegar y adorar al Señor, aleluya. Así que el salmista, amado, está declarando que es mejor, aleluya, estar, aunque sea cerca de la casa de Dios, que en cualquier otro lugar, amado. Y añade diciendo que pasando la buena vida en la casa de los perversos. Bendito sea el Señor. Puedes adorar al Señor. Este salmo, mi amado, es escrito por los hijos de Corea, aleluya. Y estos eran unos salmistas, unos cantores, y probablemente se escribe, amado, en el tiempo del tabernáculo o a principios del templo. Bendito sea el Señor. Israel, usted sabe que tenía, aleluya, en verdad, de la forma como Dios lo fue, verdad, instruyendo y preparando, tenían un lugar central de adoración, aleluya. O era el arca donde estuviera el arca, o era en el tiempo del tabernáculo, era el tabernáculo, o en el tiempo del templo, el lugar de adoración era el templo, aleluya. Luego en los tiempos de Jesús, usted sabe que estaban las sinagogas y todos estos lugares donde se iban a estudiar la palabra y adorar al Señor, aleluya. Así que, amado, Israel tenía un lugar específico de adoración. Así que posiblemente, amado, esto es escrito por alguien que en ese momento se encontraba lejos del lugar de adoración, lejos del templo, donde sentía esa necesidad, aleluya, de estar en el lugar de adoración. Claro está, amado, nosotros sabemos que un momento dado Jesús con la mujer samaritana le dice, ¿sabes qué? Aleluya, llegará el día
que ni en este monte ni en el otro se adore al Señor, aleluya, dando a indicar, aleluya, que ya no iba a haber un lugar específico de adoración, sino que íbamos a adorarle a Dios en todo lugar, en todo tiempo y en todo momento, aleluya. Pero en este momento el salmista, aleluya, sabía que el lugar especial de adoración era el templo, era el tabernáculo, bendito sea el Señor. Así que él o estaba lejos, amado, o servía, pero deseaba más de la presencia de Dios. Si usted lo fuera a ver por escala, era como que sí, estoy en el atrio, estoy en los alrededores, pero no es lo mismo que estar en la nave principal sentado o parado allí adorando al Señor. Y en el tiempo de, aleluya, de los sacerdotes, pues usted sabe que estaba el lugar santo y el santísimo. Me imagino que el sumo sacerdote podía, que era el único que podía decir, aleluya, no es lo mismo estar en el lugar santo que estar metido en el lugar santísimo. Y aunque hoy nosotros, amados, no tenemos eso que nos separa, aleluya, eso que, porque desde que Cristo resucitó, aun cuando Cristo murió, amado, dice la palabra que el velo del templo se rasgó en dos, dándonos a entender que no había ahora un lugar especial, sino que el lugar especial era a través de Cristo y su presencia. Bendito sea el Señor. Así que vaya conmigo poco a poco a donde los quiero llevar, mi amada iglesia. Así que o él estaba lejos, o servía pero quería más de la presencia del Señor, o simplemente en su corazón, amado, había un anhelo de estar en la casa de Dios. Y ese anhelo, amado, y usted a lo mejor se va a remillar cuando yo le diga esto, pero es un gusto adquirido. Usted sabe lo que es un gusto adquirido, que desde la primera usted no va a tener el deseo de estar todos los días en la casa del Señor. Ay, pastor, ¿cómo usted va a decir semejante aberración? Aleluya. No, amado, piensa, aleluya, que a lo mejor usted llegó con una emoción, usted llegó con una necesidad a la casa del Señor y todo estaba bien, pero mientras esa, aleluya, necesidad fue, aleluya, suplida, ya no había algo tal vez sobrenatural en tu vida que te inspirara a estar en la iglesia. Entonces ahí es que se pone la cosa difícil. Porque ya no hay nada que te esté, aleluya, como ese primer momento atando, aparentemente, amado. No hay nada porque llegaste, porque a lo mejor necesitabas el milagro. O llegaste porque a lo mejor estabas enfermo. Yo me acuerdo muchos años, amado, en el pueblo de Ajunta, que hubo un muchacho muy querido por el barrio y por el pueblo que tuvo un gran accidente de tránsito. Él, aleluya, estaba en el hospital, pero con el mero hecho que no se hubiera muerto al acto, amado, era un milagro del Señor. Y me acuerdo, aleluya, que en la iglesia allí, pentecostal, Asamblea de Dios, aleluya, el Faro en la Junta lloraba, aleluya. Yo creo que en todos los cultos, por la vida de ese muchacho, porque allí había familia de él. Él no le servía al Señor. Y era un buen muchacho, aleluya. Y me acuerdo que lloraba y todos los días hasta que pasaron, aleluya, los meses, pasó el tiempo, aleluya, y se pudo levantar, amado, aleluya, de aquella cama, pudo caminar, incluso pudo llegar a la iglesia, amado, y dar gracias a Dios porque Dios había hecho un milagro poderoso en su vida. Pero ¿qué pasó al pasar el tiempo, amado? Que aquel que había sido salvado de la misma muerte, amado, dejó de congregarse, dejó de ir a la iglesia, aleluya. Y es que cuando analizamos nuestras vidas, amados, a veces nosotros, aleluya, llegamos a la iglesia con una razón equivocada. O sea, buscamos una razón equivocada para servirle al Señor. Hay gente que llega porque tuvo que ser sana. Hay gente que llega porque tenía una crisis familiar. Y yo no estoy diciendo que eso sea malo, amado, pero no puede ser la única razón por la cual tú le vas a servir al Señor, porque un día el problema se va a acabar, un día la pobreza se va a terminar, un día la enfermedad se va a acabar, un día el familiar por cuanto tú oras va a llegar. ¿Y ahora qué? Aleluya. Había algo que este salmista tenía que entender, que él decía, no hay nada mejor que estar en la casa del Señor. No hay nada mejor, aleluya, que estar en los atrios, aleluya, del lugar de adoración. No hay nada mejor, aleluya,
que aquel lugar donde yo puedo ir y alzar mis manos y decirle, Señor, aquí estoy, bendito sea el Señor. Puedes adorar al Señor. ¿Quiénes son los que anhelan la casa del Señor aquí en esta mañana? Aleluya. ¿Qué es lo que dice cuando yo anhelo a Dios o a la casa de Dios? ¿Qué es lo que dice de mí, amado? Pues que amo su presencia, que amo compartir no solamente, aleluya, el ratito con mis hermanos, pero amo compartir las experiencias espirituales con aquellos que están a mi lado, con el hermano Pedro. Amo, aleluya, compartir lo que yo siento con la hermana Carmen. Amo ver cómo allí adora, aleluya, nuestra hermana Ada en el escritorio al Señor. Amo ver cómo allí, aleluya, cada familia está juntita adorando al Señor y me hace a mí sentirme cerca de Dios, sentirme en la presencia del Señor. Por lo tanto, aleluya, anhelar, aleluya, la casa del Señor es anhelar también su presencia. Y no quiere decir que usted no le va a sentir en su casa. Porque cuántos, aleluya, en un momento así íntimo de lo que es la ducha, allí se pone usted a lo mejor usted no canta en ningún lado, pero allí en la ducha canta, aleluya, y se pone a cantar al Señor. Que tiene tu espíritu, que cuando me tocas, y de momento, amado, esas palabras se convierten en una realidad y usted empieza a sentir el poder de Dios, y usted empieza a sentir el temblor, y usted empieza a sentir los ríos de agua viva, porque Dios no está limitado al lugar, Dios está limitado a que usted, que es el templo, pueda adorarle en buenas y en malas. Pero, amado, hay que entender que es necesario congregarse, que es necesario llegar a la casa del Señor. Si no, pregúntele a mis viejitas hermosas aquí, si ellas no anhelan estar en la casa del Señor. Ellas saben, aleluya, que no es que el poder de Dios está aquí encerrado y ya. Ellas saben que cuando oran y se inclinan a orar en su casa, allí también está Dios, ¿verdad que sí? Pero es que llegar a la casa del Señor tiene algo especial, amado. Llegar a la casa del Señor, yo me acuerdo cuando empecé a tener esas experiencias con Dios. Yo las tenía en mi casa, hermano Pedro también. Pero había algo especial, aleluya. Que cuando, aleluya, llegaba la hora y el día de prepararme para ir al culto, mi alma anhelaba entrar por los atrios de la casa del Señor. Porque yo sabía que allí iba a pasar algo sobrenatural. Incluso cuando a lo mejor estaba en 20. Porque a lo mejor yo estaba en 20, pero el hermano fulano de tal estaba en 60 y su adoración empujaba a mi 20 a llegar a sus 60. Aleluya, yo también adoraba al Señor. Pero si me quedaba en casa con mi 20, escuchaba a los coquís adorando, escuchando a los grillos adorando, pero yo no adoraba. Pero llegar a la casa del Señor, así se ha arrastrado, así se ha empujado, así sea, aleluya, como he usado ejemplo otras veces, la niña, aleluya, que empuja al de al frente en el tobogán, en la chorrera, aleluya, pero como no hay quien la empuje a ella, ella se pone la mano y se empuja ella misma, aleluya. Así a veces hay que llegar a casa del Señor. Porque cuando éramos pequeños, pues los nenes no pueden decir yo me quedo. Dice, usted va. Con un pastor que escuché, aleluya, que un día, aleluya, la mamá le dice, o él le dice a la mamá, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Y ella le dice, eso está muy bien, aleluya. Dice, pues qué bien, quiere decir que me voy a quedar en casa. No. Ahora tú vas, aleluya, con más ganas. ¿Sabes por qué? Aleluya, porque como vas sin ganas, Dios se va a glorificar más, aleluya. Y créame que yo lo he experimentado, amado. Porque lo primero, por lo menos en esta casa, cuando usted entra por ahí, es que a mínimo recibe una mano o un abrazo, aleluya, ¿verdad, Neida? Tú recibiste rápido un abrazo allí cuando entraste. Lo mínimo. ¿Y qué es un abrazo? Si no es Dios mismo diciendo, bienvenido hijo, bienvenido hija,
te estaba esperando, estaba loco por verte, váyase en el viaje conmigo. Yo sé que Dios lo ve en todo lugar porque los ojos de él atalayan toda la tierra, pero cuando usted llega a la casa es como una cita especial. Es como si yo le dijera a mi esposa, mira, hoy no cocino, hoy vamos a salir a comer afuera, vamos a dejar los nenes por ahí, alguien que los cuide. Y eso hace de ese momento un momento especial, ¿verdad que sí? Esposito y esposita, ¿verdad? Porque lo pueden hacer uno como el otro. Coge oreja. Porque llegar a la casa del Señor, amado, me recuerda lo mucho que Dios ha hecho por mí. Me recuerda que hay gente como ustedes que también como yo necesitamos del Señor. Y que al yo venir y ver allí a mi hermana Carmencita, aleluya, con mucho amor llegar a la casa del Señor. Porque créame, aunque no le vea, aleluya, muchas veces la sonrisa por la mascarilla, los ojos la delatan, aleluya. Porque el anhelo de estar en la casa del Señor se sale por los poros. Niño y jovencito que me escucha, a lo mejor hoy estás llegando empujadito porque mamá y papá, aleluya, no saben hacer otra cosa que llegar a la iglesia. Pero un día vas a agradecer. Un día vas a agradecer, aleluya, que te jalaron en todo momento a llegar a la casa del Señor. Porque un día vas a aprender de experiencia propia lo que el salmista dijo. Mejor me es estar en tus atrios, mejor es estar en tu casa, aleluya. Puedes alabar al Señor. Querer estar en la congregación es querer estar bajo las alas del Señor. Usted sabe que cuando la gallina está por ahí, que tiene muchos pollitos, a veces los pollitos se dispersan un poco y están unos por allá y unos por acá, hasta que de momento el pollito mira para atrás y la mamá estaba por allá y arranca a cogerlo. ¿Usted lo ha visto? No me imagino a mí con un pollito. Y arranca a correr. Porque ellos saben que debajo de las alas de la mamá están seguros. Cuando usted entra por esas puertas es como el pollito. Y usted se sienta ahí. Y aquí están las alas del Señor cubriendo este lugar. No porque estas cuatro paredes, aleluya, sean algo sobrenatural, pero fue el lugar donde, aleluya, se dedicó al Señor para que usted y yo pudiéramos llegar a adorarle y a bendecirle. No porque es el único lugar, porque nuestras vidas deben de ser vidas de adoración y de bendición hacia el Señor, amado. Nosotros debemos, aleluya, despertar adorando al Señor, aleluya, caminar adorando al Señor. Oh, bendito eres Dios. Te adoramos, Jesús. Porque este lugar, amado, no es solo saber que a la presencia del Señor va a ser algo, es que en este lugar te desconectas de todo. Tal vez en tu casa estás ahí, aleluya, tratando de estar en comunión, pero de momento suena el teléfono. De momento, aleluya, a lo mejor estás, aleluya, arrodillándote a orar, pero te tocaron la puerta. Pero cuando llegas a la casa del Señor, te puede sonar el teléfono. Te puede, aleluya, te pueden tocar la puerta. Aleluya. Puede llegar un auto, aunque miremos por el ladito así, ¿verdad? A ver quién fue, aleluya. Estamos aquí enfocados de que estamos y hemos separado este momento especial en nuestras vidas tan ajetreadas y ocupadas para sentir, para dar, para glorificar al Señor, aleluya. Entonces, aunque hayas llegado empujadito por ti mismo, porque sabe que es el problema, que el día que aceptaste al Señor, el Espíritu Santo de Dios vino en ti. Y ahora ese se ha convertido en papá. Sí, porque antes, y si eres padre, pues tú empujas a los niños a llegar a la iglesia. Pero a ti no hay quien te empuje, no hay nadie. Papá y mamá ya están por otro lado, aleluya. Si no es que están con el Señor, ¿verdad? Pero hoy sabes quién te empuja. El Espíritu Santo te dice, no te quedes en casa. Es más, algunos le dicen, no te quedes porque sabes que si te quedas aquí vas a pecar. Si te quedas aquí vas a procrastinar.
Si te quedas aquí, aleluya, te vas a olvidar, aleluya, de darme un tiempo a mí. Si te quedas aquí, te vas a olvidar, aleluya, que yo quiero tener un trato contigo, que te quiero hablar, que te quiero acariciar. Entonces, cuando entras por esas puertas, aunque sea empujadito, comienzas a sentir algo diferente, porque no importa a la hora que hayas llegado, había gente orando, había gente clamando, porque este culto fuera un culto diferente, porque fuera un culto lleno de la presencia, porque recibiéramos palabras. Siempre me voy a acordar, aleluya, de aquel culto que hacía en la esquinita, aleluya, del altar. Lloraba, Señor, que cuando los jóvenes y los hermanos entren por esas puertas, sientan tu presencia. Y me acuerdo el pastor, aleluya, el hijo del pastor, aleluya, Bimbo, aleluya. Entrar, aleluya. Yo miro a Rey Díaz y Ariel porque compartimos un pastor, aleluya, en momentos diferentes de nuestras vidas. Y me acuerdo que Luis entra, aleluya, llorando ahí, y él entra. Y él le tocaba una parte ese día. Y cuando él toma la parte, empieza a testificar, hermano, desde que yo entré al estacionamiento de la iglesia, yo sentía una presencia de Dios. Y yo decía, Señor, wow, wow, Señor, lo que yo oraba, Jehová. Porque ciertamente, amado, el congregarnos como hermanos es algo especial. Al sol de hoy yo no puedo describirlo. Al sol de hoy yo no siento que tengo la capacidad de decir por qué. Yo puedo tratar de explicar, yo puedo tratar de usar la Biblia, yo puedo tratar y cuidado que he predicado bajo la temática a lo mejor varias veces. No he usado el mismo bosquejo porque yo siempre preparo uno nuevo. Pero la cuestión es que no puedo con palabras humanas explicarte por qué mi corazón anhela estar en la casa de Dios, aun cuando a lo mejor no quiero estar, a lo mejor cuando no quiero moverme de mi casa, a lo mejor cuando no tengo el más mínimo deseo. Pudiera, aleluya, faltar el trabajo. Pudiera no ir a la cita médica porque no tengo ánimo ni ganas. Pero hay algo que me evita que si no tengo ganas de yo llegar a la casa del Señor. Y es que el Espíritu Santo que está en mí, oye, se regocija de que yo sea humano. Y Él tenga que venir a actuar y decirme, ¿sabes qué, hijo? Yo sé que no tienes ganas. Yo sé que no tienes deseo. Yo sé que has tenido una semana, aleluya, difícil. Pero hoy tienes fuerza. Ayer te dejé tranquilito porque era tal vez casi humanamente imposible, pero hoy tienes fuerza. Hoy yo te fortalezco para que puedas llegar a mi casa y allí voy a hablar contigo. Allí te voy a ministrar. Allí voy a usar el que canta. Allí voy a usar el que te recibe. Allí voy a usar el que te abraza para decirte que te amo. ¿Quién soy yo? Aleluya. Pero esto no se queda ahí. En el Salmo 27:4, amado. Mientras el Salmo 84:10 nos habla de la crisis existencial de estar lejos de Dios. El Salmo, aleluya, 27:4 nos habla también de ausencia. Y dice la palabra que lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Aleluya. Estas sí son palabras de David. Esta es la misma, aleluya, palabra que conocemos comúnmente en Reina Valera del 60, que dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. El autor es David, amado. Y se desarrolla probablemente dentro de un tiempo en el que David estaba huyendo de Saúl. Aleluya. Donde David tenía que vivir en cuevas o en el desierto. Mientras David estaba perseguido. Mientras David estaba inseguro de su, aleluya, de lo físicamente, porque a lo mejor pensaba que lo iban a encontrar y lo iban a liquidar. Se encontraba lejos del lugar de adoración.
Se encontraba ausente. Pero sabes que a mí me sorprende, amado, que aunque se encontraba de todas estas formas, lo único que él anhelaba, lo único que le pedía al Señor era poder estar en la casa de Dios. Era poder estar en su presencia. Hoy, aleluya, acuérdese que nosotros somos iglesia. Y en donde usted esté, allí está la presencia del Señor. Pero es que esto es como aquellos que siguen a lo mejor un grupo de estos famosos. Hoy está muy de moda que si el K-pop y todas estas vainas, ¿verdad? Y las personas que siguen a esos grupos, como los tiempos allá de Menudo y todas esas cosas, porque si Ricky Martin y toda esa gente, querían estar donde ellos estuviesen. Es más, hoy día hay gente, amado, que son fans de bandas de rock y pagan, aleluya, giras enteras, pasajes a distintas partes del mundo para escuchar el mismo concierto una y otra vez. Porque hay algo que va a ser diferente. O sea, el que adora al Señor, el que está enchulado con algo de eso, va a querer estar siempre donde ellos están. Por eso el que acepta al Señor Jesucristo y está ese primer amor en ellos, mire, amado, usted lo va a ver en cuanto culto hay. Así sin poder. No estoy diciendo que eso sea bueno o sea malo. Pero va a querer estar en todo. Le dicen, hay un ayuno, vamos a quedarnos localmente en la iglesia. Le dicen, hay ayuno, vamos para el ayuno. Hay vigilia, vamos para la vigilia. Y le dicen a otro, mira, vamos para la vigilia. Porque están en ese primer amor. Dicen, el culto empieza a las 7 de la noche, vamos a estar allí a las 6:30, aleluya, para orar. Es más, el culto termina a las 9:30, pero me dijeron que en la iglesia tal hay una vigilia, vamos para allá después del culto. Porque anhelas estar en la presencia del Señor, anhelas escuchar palabras. Y con el tiempo, pues a veces eso como que... Dice la palabra del Señor que en los posteriores tiempos el amor de muchos se enfriará. Hay gente más preocupada por lo que está pasando allá en Irán que por su vida espiritual. Y no me malinterprete, amado. Las cosas de los tiempos finales son cosas de los tiempos finales. Y es necesario saber y conocerla, aleluya. Pero nada de eso puede, aleluya, alterarme a mí la paz. Porque yo sé, aleluya, que Dios está con nosotros. Yo sé que más importante es mi intimidad con el Señor y mi vida espiritual que lo que esté pasando allá, aunque nos pueda afectar a los que estamos acá. Porque si un día nos toca estar en la guerra y nos llega acá y se zafa una bomba y cae en nuestra casa, que ese día te asegure que tu alma vuela con Cristo. Porque no importa cómo nos vayamos de este mundo, lo importante es que nos vamos con Él. Que entendamos que no importa cuándo o cómo sea el día o la hora, lo importante es que si yo anhelé la presencia del Señor todos los días de mi vida, voy a estar con Él, aleluya. ¿Puedes adorar al Señor? ¿Sabes qué me sorprende de David? Tal vez tú y yo en la posición de David hubiéramos anhelado libertad, hubiésemos anhelado protección, hubiésemos anhelado justicia. Pero ¿sabes qué fue lo que pidió David? Pidió la presencia del Señor. Mejor, aleluya, mejor yo quiero tu presencia. Dice, una cosa demandada a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. De la traducción viviente dice, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida.
Eso, en otras palabras, David estaba diciendo: me pase lo que me pase, Señor, tú quieras terminar conmigo como quieras terminar. Él sabía que había una promesa sobre su vida, pero dice, aleluya, me imagino que él decía: Señor, tú puedes cambiar los planes y hacer como quieras, pero no me permita estar lejos de la casa de mi Dios. No haga justicia si no quiere. Permita que me sigan persiguiendo si quiere. Pero no me permitas estar más lejos de la casa de mi Señor, donde puedo adorarle, donde puedo bendecirle. Mas, sin embargo, amado, en estos tiempos, qué difícil es hacer llegar a la gente a la iglesia. Qué difícil es invitar a alguien para que llegue. Siempre hay una excusa. No, es que estoy cansado. No es que me llegó visita. No es que tengo una cita. No es que tengo esto. No es que tengo lo otro. Aleluya. Entonces, el día que Cristo venga, decir: párate ahí un momentito, no suenes la trompeta bien todavía, porque tengo que arreglar esto, porque tengo que arreglar lo otro. ¿Sabes qué? El Señor no va a esperar por ti ni por mí. Aleluya. El día que Él mande al Hijo, al ángel a sonar la trompeta y al Hijo a venir por el pueblo, nada lo va a detener, amado. Nada. Nada. Por eso la palabra dice: ojalá que cuando se cumplan estas cosas, el Señor venga, me halle haciendo así. Que no significa otra cosa que trabajando para su obra, que adorándole, que dándole de mi tiempo al Señor. Amado, como cristianos de verdad debemos anhelar la presencia del Señor en todo tiempo. En la soledad, pero también en la comunidad. Porque es que hay algo especial en ambas formas. ¿Verdad que hay algo especial cuando tú te arrodillas en tu casa, te sientas o te acuestas y empiezas a orar y empiezas a sentir a Dios? Hay algo especial. Porque tú dices como que aquí no hay nadie adorando. Fue mi adoración lo que inclinó, aleluya, su rostro a mí. Y no es que te sientes orgulloso, como que vanaglorioso, no, pero te sientes, aleluya, feliz, te sientes, aleluya, dichoso, porque el Señor le plació, aleluya, visitarte. O no visitarte, porque siempre está contigo. Es como que le plació decirte: mira, estoy aquí, ¿sabes? No me he ido para ningún lado. Es tocarte allí en medio de las lágrimas y decirte: ¿sabes qué? Yo estoy aquí con el pañuelo secando cada una de tus lágrimas. Y eso tiene algo muy especial. Y para mí eso es lo que hay que buscar, amado. Pero qué lindo. Qué lindo cuando, aún en medio de una alabanza que estén cantando en la iglesia, aún en medio de mi dolor, aún en medio de una oración, allí de momento el Espíritu Santo empieza a tocar y a moverse, a tocar cada vida y empieza a moverse de atrás para adelante, de adelante para atrás, y empieza a hacerte sentir que Él está ahí, empieza a hacerte sentir que Él no se ha olvidado de ti, pero entonces tú miras para el lado y mientras, aleluya, a ver si tus lágrimas te dejan mirar algo y ves que el otro también está llorando y ves que aquel otro está alabando y ves que aquel está en el piso y aquel está arrodillado y tú empiezas a decir: Señor, aquí hay algo sobrenatural, aquí hay algo lindo que yo no veo en mi casa, aquí hay algo lindo que yo quiero anhelarlo todos los días, aleluya. Hay gente que se cree que la manifestación del Espíritu Santo dentro de la iglesia depende de cuánto el pastor oró, aleluya, para el mensaje de esa mañana, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Pero lo que depende, amado, es de la actitud de adoración con que tú y yo llegamos, aleluya. Porque es imposible que todo el mundo llegue down. Es imposible, aleluya. ¿Cuántos hay aquí? Hay como 20 personas, mal contar. Es imposible que las 20 personas hayan llegado desanimadas todas. Es imposible. Así que imagínate que estuviéramos aquí en unas tinieblas casi absolutas donde no hay nada. Aleluya. Y puede que los primeros 10 que hayan llegado estuviesen la mecha apagada, desanimados.
Pero por allí de momento entró, aleluya, Wilmary, es que te vi allí en la esquinita. Y entró allí Wilmary con una sonrisa, con una gratitud al Señor, con la mecha encendida. Entonces de momento, aleluya, el hermanito que estaba aquí medio apagado, mira para allá y empieza a ver la luz que brilla y empieza a decir, oye, espérate, si ella puede brillar, yo también quiero brillar, y empieza a alzar las manos. Y de momento ya no es uno, ya son dos. Y de momento la que estaba allí en la esquinita vio eso y dice, espérate, aquí está pasando algo y yo quiero ser parte. Guariel, eso no era lo que hacíamos cuando éramos jóvenes. Empezábamos a ver que el Espíritu Santo se empezaba a mover y a lo mejor tú estabas charlando con el de al lado, ¿verdad, Mari? Pero de momento decía, espérate, que esto se está poniendo bueno, y cerraba los ojos y empezaba a adorar a Dios. Señor, lléname. Señor, séllame. Señor, tócame. Señor, háblame. Y mirábamos así a ver hasta dónde estaba la manifestación del Espíritu Santo. Y empezaba a decir, Señor, séllame, Señor, tócame, Señor, háblame, Señor, profetízame, aleluya. Y entrabas en calor, y entrabas en el momento de adoración, aleluya. Algo que no tienes si te hubieses quedado en casa. Desearía estar yo todos los días de mi vida en la casa del Señor, dijo el salmista. Antes que estar en esta cueva fría, huyendo de una mujer, huyendo de un rey, huyendo de un ejército. Cuando yo anhelo la presencia, amado, anhelo el lugar de adoración, anhelo reunirme con mis hermanos, donde como hermanos nos acercamos al Señor. Salmo 122:1 nos habla entonces de disfrutar esa presencia. El autor también es David, pero pertenece a lo que se llaman los Salmos 120 al 34, los cánticos de los peregrinos. Esos cánticos, incluyendo eran cantados cuando el pueblo iba a adorar a las fiestas y subía a Jerusalén. Era una situación emocional, espiritual. No era por la persecución, no era por el momento triste y de luto, no, era por el gozo, era por la celebración, era que iban cantando porque había una expectativa de que cuando llegaran a la casa del Señor, juntos podían reunirse, agradecer y adorar al Señor. Y yo le quiero decir algo. Ellos no tenían el Espíritu Santo como tú y yo lo tenemos, aleluya. Ellos no tenían, aleluya, las manifestaciones del Espíritu Santo como tú y yo las tenemos, aleluya. Quiere decir que si ayer el bebé se hacía grande, hoy el bebé aquí se tiene que hacer sobrenatural, poderoso, gigantesco, porque la presencia de Dios está en ti, está en ti, está en ti, está en ti, está en mí, aleluya. O sea que Dios está en nosotros, ese espíritu, aleluya. Esos ríos de agua viva están en nosotros. Por tanto, la expectativa cuando tú vas a la iglesia es que Dios va a hablar. Porque cuando en Dios las cosas son diferentes a cuando tú confías en el mundo. En el mundo yo tengo las expectativas de que yo voy a entrar al parque de Disney y me voy a gozar, pero a lo mejor empezó a llover desde la mañana hasta la tarde y lo menos que hice fue gozarme. Pero cuando vienes a la casa del Señor con la expectativa de que Dios va a hablar, tú vas a salir por ahí sabiendo que Dios te habló. Si vienes con la expectativa de que Dios te va a tocar, vas a salir de esas puertas tocado. Si vienes de la expectativa que Dios te va a sanar, vas a salir por esas puertas sano. Si vienes con la expectativa que Dios te va a proveer, vas a salir con provisión. ¿Puedes adorar al Señor? Me alegré cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor, o como ve la Reina Valera, a la casa del Señor iremos. Lo importante es que se alegró, aleluya. Me alegré cuando llamé al hermanito que no lo veía hace mucho tiempo y me dijo ese día, voy a la casa del Señor. Me alegré cuando estaba aquí sentadito en el altar y de momento entró el que hace tiempo no veía. Me alegré, aleluya.
Me alegré con el enfermo, aleluya, que no había podido llegar por la enfermedad y hoy en fe camina por esas puertas. Me alegré. Me alegré cuando entró el alma, aleluya, que no tenía fe ni esperanza. Me alegré, aleluya, cuando, aleluya, entró aquel, aleluya, que hace mucho no veíamos. O simplemente me alegré por verlo usted una vez más, aleluya. Eso no pasa si te quedas en casa. Yo puedo llamar cuando estoy de vacaciones. Mira, ¿quién fue a la iglesia el domingo? Pues pastor fulano, fulano, fulano. Y yo me puedo alegrar, pero no es lo mismo que estar aquí. Porque no es lo mismo. No es lo mismo que te cuenten, aleluya, lo que pasa en Mario Kart al final de la película. Aleluya, en Mario Kart así, aleluya, que está de moda, a que tú estés allí en el cine a ver lo que va a pasar. No es lo mismo, aleluya, que te hayan dicho la serie del Caribe la ganó Venezuela, que tú haber estado aunque sea frente al televisor viéndolo. No es lo mismo. Tengo aleluya, uno que fue mi pastor, que cumple el mismo día que yo, mayo 3. Y los hijos les regalaron, aleluya, un pase para una de las corridas de Fórmula 1. Y estaba, imagínate, inflado. No es lo mismo verlo por televisión que estar allí. No es lo mismo. Hay cosas que no se disfrutan igual. Me acuerdo que, creo que fue el año pasado, vi estos shows de los Monster Truck y no me dejé llevar por lo que la gente decía ni nada. Compré los boletos. Dije a Loren, voy a tener un día de padre e hijo, y me fui con Ryan. Y pese que aquí no es un espacio tan grande como Estados Unidos, que hacen otras cosas y qué sé yo qué, créanme, amado, que estar allí sentado era emocionante. No era lo mismo que verlo por televisión. ¿Qué te quiero decir, amada iglesia? Muchas veces te contarán, el culto estuvo bueno, el estudio estuvo bueno, la vigilia estuvo buena, la escuela bíblica estuvo buenísima. Pero tu incredulidad no te va a dejar, si te quedaste en tu casa, entender lo que Dios está haciendo en este lugar, porque es para que tú lo entiendas estando aquí. ¿Sabes qué, amado? Cuando tú anhelas la presencia del Señor, tú anhelas estar en la casa de Dios, tú anhelas trabajar para Dios, aun cuando no tienes el ánimo, aun cuando no tienes la fuerza, aun cuando no te parece, aun cuando no entiendes la visión del pastor o del líder. Tú dices, yo voy a ir porque yo anhelo la presencia, yo voy a ir porque yo anhelo estar con Dios, aleluya. Cuando el pueblo se dirigía al centro de adoración natural, amado, ese yo me alegré, era un gozo colectivo, era una anticipación espiritual. La congregación, por ello, el congregarse, el llegar allí al templo o al tabernáculo, era visto como un privilegio, como una celebración, como una cita con Dios. Aleluya. Es como te decía ahorita, no es lo mismo sentarse allí en la mesa y comer con la familia, a que de momento decir, mira, vamos para afuera, vamos a otro lugar, vamos, qué sé yo, para Chile, vamos para este otro lugar, el otro, y sentarse allí, que nos sentamos todos, no hay que fregar los platos después, vienen y te sirven, vienen y te tratan bien, por lo general, aleluya. Mire que en estos días, después de una semana, ¿verdad? Terminamos comiendo en un lugar de esto. Y nunca, amado, nunca el mesero había sido tan agradecido como aquel muchacho. Cuando yo le dije, espera, yo, ¿verdad? Mientras Dios me permita, pues le doy propina. Y le di la propina, me dice, ay, gracias, eso vale, qué sé yo. Él fue bien agradecido. No sé si fue porque, qué sé yo, pasaron cosas bobas. Cuando me trajo la sopita, trajo una, eran dos. De momento el refresco me trajo una cosa y era otra. Pero aquello estaba bien lleno. Pero yo tranquilo, yo, esas son cosas que pasan, son que tú lo resuelves el momento, eso no hay problema, pero él fue bien agradecido. Y siempre le dicen gracias, pero él el agradecimiento le salió de corazón, amado. Y así debemos de ser nosotros, cuando el Señor le place hablarnos, cuando el Señor le place abrazarnos, cuando podemos llegar a una casa a adorar al Señor.
Mientras tenemos iglesias que están, aleluya, o congregaciones que se tienen que reunir en otras congregaciones porque perdieron sus templos. Aquí estamos nosotros adorando al Señor. Con aire acondicionado, porque si no el calor no lo aguantáramos, ¿verdad? Aquellos que cuando se veían aquí no había aire, Dios los bendiga y los guarde y los haya, aleluya, prosperado en todas las cosas, aleluya. Pero hoy están aquí disfrutándose del aire también. Tenemos que ser agradecidos y por eso, amado, es que yo tengo que llegar a la casa del Señor a testificar, a hablar, a decir lo que ha hecho Dios. No por nada cantábamos, mira lo que ha hecho Dios, mira lo que ha hecho Dios, tomó mi mente, me sanó, ¿verdad? Porque, amado, es necesario decirle a los hermanos, ¿sabes por qué, amado? Porque a lo mejor, que vino hoy empujado a lo mejor. Pero cuando yo digo lo que Dios hizo en mí, Él no va a salir empujado. Él no va a querer salir de la casa del Señor. A lo mejor usted llegó, pero cuando escuchó el testimonio, cuando escuchó la clase bíblica, cuando escuchó la predicación, con el mero hecho de ver los hermanos, aleluya, hay algo que le dice, no salgas de este lugar, aleluya, porque es mejor estar en tu presencia. Amado, la iglesia tiene muchos beneficios. El congregarnos tiene muchos beneficios. Edificación y crecimiento espiritual, como dice Hebreos 10, 24 al 25. Pensamos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Mire, amado, la iglesia nos motiva, nos anima, nos fortalece, aleluya. Dice que a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, de Efesios 4, 11 al 13. Amado, la iglesia nos ayuda a crecer, a ser formados espiritualmente hablando, a ser discípulos, pero también líderes que levanten a otros, aleluya. ¿Para qué también me sirve la iglesia? Apoyo, unidad y cuidado mutuo. Dice en Hechos 2:44 en adelante, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Aleluya. Gálatas 6:2 dice sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y si tú te quedas en casa, si tú decides no congregarse, hay gente por ahí que dice, no, yo no visito la iglesia, porque eso es de hipócrita. Escuché una predicadora que decía, ven que todavía cabe un hipócrita más, aleluya. Porque el que dice eso es un hipócrita también, bendito sea el Señor. Porque tú vas al médico, aunque haya salido, aleluya, 20 noticias donde hay médicos inescrupulosos haciendo las cosas mal, pero tú sigues yendo al médico. Que, aleluya, los maestros son esto y son lo otro. Debo tener cuidado porque Eneida también es maestra aquí, debo tener cuidado. Son esto y son lo otro. Pero tú tienes que seguir mandando a los nenes para la escuela. Además, tú fuiste a la escuela. No, que, aleluya, los abogados son esto y lo otro, pero tú igual sigues cuando tienes un problema llegando al abogado, ¿verdad? Pero si es una iglesia, no, es que yo estoy buscando una iglesia que tiene que ser perfecta. Yo estoy buscando una iglesia donde no haya hipócritas, donde no haya gente con problemas, donde no haya gente pesada. Es que mándala a hacer para ti y el primer problema vas a ser tú mismo. Porque aquí estamos los enfermos, aquí estamos los que necesitamos de Dios, aquí estamos los que a veces pecamos, aquí estamos los que a veces le fallamos al Señor, aquí estamos los que sabemos que sin Él no podemos. Aquí estamos. Pero hay gente por ahí buscando lugares perfectos de adoración. Eso no existe, amado. El evangelio no es para entretener. El evangelio es para cambiarnos, para transformarnos y para predicarlo. Puedes alabar al Señor. ¿Para qué más sirve la iglesia? Bueno, ahí está la presencia y la manifestación de Dios. Mateo 18:20 dice, pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos.
porque eso nos hace experimentar la presencia de Dios, amado, con los nuestros. Cuarto, propósito y servicio. Propósito y servicio. La iglesia te da propósito para servir al Señor. 1 Corintios 12 al 27 nos habla que el cuerpo tiene muchos miembros y que todos son necesarios. Dios te necesita a ti. A ti, a ti, a ti, a ti. Todos ustedes. Todos tenemos una función. No, pero el problema somos nosotros. Eso es así. Eso es. Amén. Amén. Eso es. Amén. Amén. Esa es la iglesia. Somos una familia. Amén. Sí, sí. Amén. Eso. En las buenas y en las malas, ¿verdad que sí? Eso es así, amén. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor y denle un aplauso al Señor por esa, aleluya, jovencitas de aquí, aleluya, que son las columnas de este lugar. Mira, amado, los tiempos cambian, la gente cambia. A veces nosotros los pastores vamos y venimos, pero la presencia del Señor sigue estando aquí. Aquí el pastor de pastores es Jesús de Nazaret. Ese es el pastor. ¿Sabes qué, amado? Para ir terminando. Amén. Eso es así. Es el Señor. Amén. 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 Nosotros. Amén. Eso es así. Amén. Mira, ya se complementan, qué chulas las dos. Dios las bendiga, aleluya. Qué bueno es Dios, amado. ¿Verdad que Dios habla como quiere y cuando quiere? Aleluya. Está en nosotros, amado. Y para terminar, ¿qué tienes en la iglesia? Protección espiritual y sana doctrina. Dice en Hechos 20:28, entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios, alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, por quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. Amado, aquí hay cuidado pastoral. Aquí hay cuidado entre nosotros mismos. Aquí hay dirección espiritual. Aquí se come de verdad, amado. Aleluya. Aquí se come bueno. Aquí se come palabra del Señor. Aquí no es cuestión solo de estrategia. Es cuestión de planes. Es cuestión de lo que Dios quiere para nuestras vidas, iglesia. Por tanto, si no estás aquí, ¿cuándo puedes estar? Yo sé que, ¿verdad? Nuestros ancianitos la semana no pueden. Yo lo entiendo. Y más que yo entenderlo, Dios lo sabe. Pero no se pierden un culto siempre en cual que puedan llegar, ¿verdad? Porque el anhelo por la casa del Señor es genuino. Yo no te estoy diciendo, aquí esto no es cuestión de que tienes que venir los 3 días de culto, esto no es cuestión de que te sientas mal si no llegaste, esto no es cuestión de que el pastor te va a pedir una excusa escrita, esto no es como que el pastor te va a llamar a regañarte, no, iglesia. Esto es cuestión de que nosotros tenemos que anhelar la presencia de Dios y estar en la casa del Señor
y vernos las caras los unos a los otros. Hay quien en casa está solito, pero cuando viene aquí está con su familia. Hay quien en la casa a lo mejor está medio triste, pero cuando viene aquí está con el gozo del Señor, que dice la palabra que es mi fortaleza. Así que ponte sobre tus pies, iglesia. Y escucha y termino diciendo, David y los hijos de Coré, autores de los salmos que leímos, en la crisis buscaron presencia, en la ausencia anhelaron la presencia y en la congregación disfrutaron de la presencia. Aleluya. Así que no depende de las circunstancias, depende de nuestro corazón, iglesia. La iglesia nos da crecimiento espiritual, apoyo y comunidad, presencia de Dios, propósito en el servicio y protección espiritual. ¿Qué más tú quieres? Aleluya. Inclina tu rostro conmigo y adoremos al Señor. Padre, he predicado tu palabra. Te doy gracias, Señor, por tus bendiciones. Te doy gracias porque nos permites congregarnos. Te doy gracias porque nos permites adorarte. Te doy gracias porque no te limitas a un lugar, sino que en donde nos reunamos, allí estás tú haciéndote sentir, Padre. Yo te doy gracias por el privilegio que nos da en este tiempo de adorarte y bendecirte, Señor. Yo te doy gracias, Jehová. Y te pido que tú bendigas a tu cuerpo, Señor. Te pido que tú bendigas a cada hermano, le des salud, le des fuerza para poder siempre llegar a tu casa, para juntos adorarte, para juntos prepararnos, Señor, para las vidas que van a llegar, para aquellos que van a llegar en dolor, aquellos que van a llegar destrozados, pero que tú los vas a sanar por medio de aquellos que están aquí, Jehová, aleluya, porque para eso tú los has llamado, para ser instrumentos tuyos de paz, para ser instrumentos tuyos de amor, Señor. Llegarán días que la fuerza o la salud no nos permitirán llegar a congregarnos, Señor. Pero para esos otros días que sí, Señor, que lo atesoremos y que lo aprovechemos, Señor, en ti. Padre, gracias. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén.